Somos el grupo número 5 con los siguientes integrantes: Juan Camilo Manco, Natalie Franco, Olga María, Juan Camilo Angulo, Ana Milena Caro y Manuel Cerquera. Como tal, el reporte del caso de cáncer esofágico con metástasis estomacal. Historia clínica. Identificación: nombre NJN, documento 000, de edad 78 años, estado civil, unión libre, sexo femenina, procedencia armenia quindío, escolaridad bachiller, religión católica, ocupación pensionada y EPS, nueva EPS. Motivo de consulta: cada vez que como cualquier alimento me dan náuseas y en ocasiones debo vomitar toda la comida. No siento que me baje el estómago. La enfermedad actual es una paciente de 78 años, femenina, quien acudió a urgencias el 12 de diciembre de 2022 a la Clínica Sagrada Familia por un día de evolución de un cuadro clínico consistente en emesis ocasional con o sin contenido alimenticio, de predominio nocturno, sin atenuantes, se observa con la ingesta de alimentos, está acompañado de inapetencia y pérdida de peso de 20 kilogramos en un mes. Se decide ingresar, se realizan paraclínicos, endoscopia de vías altas y tomografía computarizada, donde se encuentran diversas lesiones en esófago y una masa de 3x6 en la pared del esófago. Se decide trasladar a clínicas de oncólogos el 1 de enero de 2023. Se realiza biopsia, el cual determina que hay malignidad en 17 nódulos de 21 encontrados. El 4 de enero se programa recepción de píloro, antro y una porción del cuerpo y resección completa de la masa de la pared del esófago. Con buena progresión de la paciente se determina el 6 de enero dar salida por una parcialidad libre de células malignas. Se formula quimioterapia 2 tabletas orales cada 12 horas por 2 semanas y se suspende 2 semanas. Se le informa un control con oncólogos en un mes para que decida si continuar o suspender tratamiento. Revisión por sistemas. Síntomas generales: refiere pérdida de peso, en cardiorrespiratorio refiere dolor en punta de costado y en osteomuscular refiere espasmos de miembros inferiores. En cuanto a antecedentes personales patológicos, pues la paciente cursa con diabetes tipo 2 en metas adherente al tratamiento, tratada sin complicaciones. En la hipertensión arterial encontramos una hipertensión controlada en metas con adherencia al tratamiento, además de cursar con una insuficiencia renal crónica en control. Quirúrgicos: paciente con colicectomía, resección de quistes de cáncer de mama, generalmente fueron encontrados benignos, resección de melanoma, embarazo ectómico y pomeroide. La paciente toma lodipino, losartán, hidroclorotiazida, acetimib, rosuvastatina, insulina de gluteo. La paciente tuvo una transfusión en 1988, una unidad, y nuevamente una unidad en el año 2023. La paciente refiere fractura del segundo metatarsiano, camina 30 minutos diarios, baja ingesta en grasas y alta ingesta en proteína y vegetales. De riesgo, pues fumó durante 23 años, un paquete semanal, no refiere haber consumido alcohol. En los antecedentes familiares, pues madre presentó un úlcera en miembro inferior izquierdo por casi 12 años, una fractura intracapsular de cadera que fallece hace 8 años por paro respiratorio, padre con diabetes mellitus no diagnosticada, presentando gangrena, también ACV y parálisis bilateral. A raíz de eso, pues hace 3 años fallece. Su hermano mayor presentó ACV, dejando como secuelas una hemiplegia derecha. Y el hermano pues del medio fallece hace 2 años por COVID-19. En el familiograma podemos encontrar que la paciente refiere que sus padres están fallecidos y que tuvo 4 hermanas y tiene 4 hermanos. 2 de esas hermanas fallecieron. La paciente tuvo 4 hijas y 4 hijos, los cuales una de ellas ya fallecieron y uno de los hijos falleció. Una de sus hijas tiene 2 hijos, uno de sus hijos tiene un hijo y una de sus hijas tiene una hija. Otra de sus hijas tiene un hijo y 2 de sus hijos, uno de los muertos tiene un hijo y el otro tiene otro hijo.
En el ecomapa podemos encontrar que la paciente refiere tener un estado de salud adecuado y que entiende la enfermedad y la acepta. Su familia es una red de apoyo que está conformada por hijos, nietos y esposo, los cuales comparten diariamente con ella. Tiene un ocio en el cual comparte con sus amigas, familiares y vecinos cercanos. No convive con ninguna mascota ni ninguna de eso. Tiene una vivienda que cuenta con todos los servicios básicos y es de religión católica y asiste a la iglesia todos los domingos. Bueno, ya en el ecomapa Bueno, encontramos que dentro de los contextos está el orgánico. Por parte de la familia ha recibido un apoyo integral debido a que afortunadamente le han brindado un soporte emocional que le ha permitido a la paciente llevar su enfermedad con más tranquilidad y sobre todo le han dado el tiempo necesario para que ella asimile con calma pues la misma que cursa actualmente. Para ello, pues digamos que he utilizado unas herramientas que han generado pues un espacio de calidad en los que en ello pues le recuerdan lo importante que ella es para su familia. Tenemos que frente a sus antecedentes patológicos y familiares la paciente no refiere sentir ninguna emoción negativa, manifiesta que lleva un estilo de vida digno, mantiene una relación muy cercana con sus hijos, sus nietos y una relación amorosa con su esposo. En el contexto inmediato vemos que la parte familiar, la parte paterna proviene de Europa y la parte materna proviene de Alemania. Se crió con sus hermanos en una finca aquí en Armenia, tuvo una muy buena relación con todos los miembros de su familia y actualmente vive con uno de sus hijos. En las actividades cotidianas ella realiza 130 minutos de ejercicios semanales, le gusta realizar tareas por su cuenta propia, sus actividades no se ven disminuidas por la enfermedad y aparte de eso pues vemos de pronto una pequeña disminución como tal por parte del aumento del sueño. Como tal tiene amigos, muy pocos, pero con los pocos que tiene se relaciona muy bien y sobre todo se relaciona con los trabajadores de la finca. En trabajo no cuenta actualmente con trabajo, pero se considera una persona muy activa. En la EPS tiene nueva EPS con la cual esta le brinda una muy buena atención y servicio, ya que le proporciona todos los exámenes y citas médicas pertinentes. En el contexto inmediato encontramos que la paciente es de estrato 3, es una adulta procedente de Alemania, de unión libre hace 34 años, que no refiere violencia intrafamiliar, tuvo 3 hijos y 2 hijas, con buena relación familiar y conyugal, es de cultura religiosa, católica, de preferencias heterosexuales, tiene ingresos superiores a 3 salarios mínimos, no manifiesta deudas, vive en una vivienda limpia, con buena ubicación en la ciudad, donde no hay presencia ni de tóxicos ni de materiales biológicos, no consume sustancias psicoactivas ni tabaco y tampoco tiene un buen manejo de su dieta. Bueno, al examen físico encontramos signos vitales como tensión arterial en 132/86, frecuencia cardíaca de 92, frecuencia respiratoria de 19, una temperatura de 35.8 y una saturación del 96. En su antropometría presenta un peso de 40 kilogramos, una talla de 1.55, dándonos un índice de masa corporal del 16.6. En inspección general, pues paciente alerta, orientada en sus 3 esferas, brevilínea, de bajo peso, hidratada, actitud compuesta y fase característica. Marcha. A nivel de examen físico en cuello, tórax, abdomen, genitourinario, extremidades y neurológico no encontramos ninguna alteración relevante. A nivel de piel y faringe encontramos piel descamativa, uñas frágiles a consecuencia de la quimioterapia y encontramos una cicatriz en porción del abdomen desde la porción distal proximal de alrededor de unos 17 a 18 centímetros por 4 centímetros de ancho, no queloide y con buena cicatrización. Análisis de caso problema. Bueno, aquí encontramos una serie de un listado acerca de los
datos positivos, pero básicamente aquí pues lo importante es como encuadrar cuáles son los que van relacionados con la enfermedad que cursa actualmente. En este caso pues sería la emesis ocasional, posterior pues regularmente de tipo nocturno, la pérdida de apetito, la polidipsia y por supuesto pues la pérdida de peso, que hace referencia al síndrome constitucional que posee actualmente. Además de ello, una serie de signos como lo son la dinamia, la palidez cutánea y la mucosa seca. Esto pues en cuanto a lo que les decía que está refiriendo para la enfermedad. Y pues aquí se presentan todos los otros que van acompañados pues lo que son el examen físico y pues en todos los antecedentes que presenta la paciente. Listo, ya aquí tenemos la identificación del problema, aquí tenemos lo de los síntomas y signos, que ya lo mencionamos. Tenemos los síndromes de síndrome anémico de tipo no especificado, síndrome constitucional, y los problemas que tenemos era hallar la causa de la emesis, la pérdida de peso, la pérdida del apetito, una deshidratación aparente y revisión de controles de los antecedentes personales, la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal, además de un tabaquismo pasivo de la paciente. Bueno, para el diagnóstico diferencial escogimos ciertas patologías, lo cual tienen como conjunto unos signos y síntomas como pirosis, dolor, presenta también una alteración en la motilidad pues, del tracto gastrointestinal. A nivel de la patografía podemos decir que se divide en periodo prepatogénico y periodo patogénico. El periodo prepatogénico es donde encontramos el agente que fue el Helicobacter pylori, el causante de la alteración o la colonización a nivel gastroesofágico, llevado por la mala asepsia de los alimentos al momento de consumirlos. Eso ya podría tener una prevención primaria teniendo un buen lavado de manos, un lavado de los alimentos y desparasitarse cada 6 meses. Ya cuando está en el periodo patogénico, la paciente presenta una etapa subclínica donde hay una pérdida de peso, una hipertensión y una palidez cutánea o cianótica de toda la piel, que es relevante con muchas patologías. Ya en su etapa clínica representa reflujo esofágico, pirosis, mareo, náuseas, vómitos, astenia y anemia, acompañado de los otros síntomas que ya tenía anteriormente. Este periodo patogénico se puede prevenir con una prevención secundaria y terciaria. En la secundaria, donde no hubo un diagnóstico temprano porque no se realizaba tamizaje para cáncer, no hubo un tratamiento oportuno porque no hubo un diagnóstico a tiempo y no hubo limitación de daños, ya que la paciente perdió una gran porción de su estómago y muchos de sus hábitos de vida cambiaron. Y ya la prevención terciaria fue la recepción de la masa dentro del esófago, la recepción del antro, del pílori y del antro y la porción del cuerpo del estómago, y la quimioterapia posterior a la cirugía, que era oral, una tableta cada 12 horas por 3 semanas, luego se suspendía y a petición del oncólogo se decía si se continuaba la quimioterapia o no. Bueno, en cuanto a la correlación clínica para clínica necesaria, pues se establecieron como los exámenes más recurrentes en esta paciente: endoscopia con biopsia para determinar la extensión de la propagación, ingesta de varío, también denominado esofagograma, para determinar pues el cambio del tejido en el esófago pues debido al carcinoma. El ultrasonido endoscópico para determinar imágenes de los ganglios linfáticos y para determinar pues si el carcinoma o el tumor ha crecido dentro de la pared del esófago, se ha diseminado a los ganglios y qué tan circundante es a los demás tejidos. Siguiente. Además de la tomografía computarizada para determinar si los ganglios linfáticos están implicados con una relación muy cercana a las células del sistema inmunitario. Rayos X también muy utilizados en esta paciente, pues para rayos X gastrointestinal superior, para determinar como la amplitud de las células cancerosas en toda esta parte superior del esófago, en sí de todo el esófago, y determinar pues su infiltración. Siguiente.
La correlación clínica paraclínica de la paciente, pues en el lado de donde encontramos biopsia, TAC de tórax, pues fueron los exámenes paraclínicos que se le realizaron a la paciente con el fin de confirmar el carcinoma y fueron pues los más recurrentes que pues encontró en la historia clínica. En cuanto a las glucometrías, el cuadro hemático, el cuadrito verde, pues se estableció que la paciente pues en estos paraclínicos son los más usados al momento de la consulta y de manera rutinaria. Listo, aquí tenemos la aplicación de la ley diagnóstica, que la ley de lo más frecuente, pues básicamente nos habla de la importancia de lo que son los análisis de datos repetidos en el paciente. La de la prioridad nos habla, pues implica más que todo cuando existe más de un diagnóstico diferencial, que se debe pensar en cómo descartar los que más urgencia traen. Ya el de Agatha Christie, que básicamente es como utilizar el pensamiento lógico deductivo, y el de parsimonia, que es cuando el mismo paciente presenta varios síntomas y lo más probable y lo más lógico es pensar de que pasa esto, como por ejemplo síndrome. Listo, siguiente. Sí, eso es básicamente lo que acabo de decir. Siguiente. Bueno, en el impacto de la funcionalidad, pues podemos encontrar alteradas gran parte de sus capacidades tanto físicas como mentales, asimismo su independencia personal y emocional. La realización de ciertas actividades cotidianas pues ya no van a ser lo mismo como los realizaban en su juventud, como por ejemplo debe tener un acompañamiento permanente por su edad, por las enfermedades que presenta. También puede encontrarse en un estado de vulnerabilidad, el hecho de sentirse como una carga para su familia, inutilidad pues para realizar determinadas labores como caminar, comer, ir a realizarse los exámenes y realizar los procedimientos pues que le ordena el médico tratante. Listo, aquí tenemos ya la comprensión de la situación orgánica, que ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Siguiente, por favor, del cáncer de esófago, en que básicamente pues aquí tenemos como particularidades anatómicas donde el esófago, bueno, resumiendo, es como un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago, y esta pared pues va a estar formada por 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia, ¿cierto? Ya en esta otra imagen pues tenemos que cuando los mecanismos que regulan el proceso de división de la célula, cuando esta no está alterada, va a haber una división celular, por decirlo así, muy acelerada, y es lo que va a causar como la continua división, en el que va a formar una célula cancerosa. Aquí mismo, bueno, siguiente porfa, aquí tenemos las características de las células tumorales. Entonces, en la primera que hablamos de, bueno, que es como la dependencia de las señales de crecimiento, que van a estar estimuladas por estos principales factores de crecimiento que activan los receptores presentes en la superficie celular. Ya la segunda, vamos a tener una insensibilidad a los estímulos que inhiben el crecimiento. Hablamos muy bien aquí de lo de la P53, en que su forma de estrés intracelular, cuando por ejemplo hace el daño en el ADN, va a activar 2 vías de respuesta principales, una que va a ser la transición G1 a S para permitir lo que es una reparación del ADN, y la otra pues va a ser una apoptosis cuando el daño es demasiado o prácticamente ya es irreparable. Siguiente porfa. En esta vamos a tener una evasión de la apoptosis, en el que pues normalmente aquí tenemos que cuando el crecimiento de los tumores no solamente va a depender de cuánto se dividen las células, sino que también de la composición de ellas. Vamos a tener que va a estar muy influenciada por la activación de un grupo de cisteínas proteasas que se llaman caspasas, que estas son las que van a ayudar a la degradación celular para formar algunos pequeños corpúsculos que lo vamos a conocer como cuerpos apoptóticos, y esta va a tener dos vías, que una va a ser extrínseca y la otra va a ser intrínseca. La extrínseca pues obviamente se activa la membrana plasmática y va a haber una relación con los receptores del factor de necrosis tumoral, y la otra, que es la intrínseca, pues ya está más que todo por las proteínas de la familia BCL2, que van a estar conformadas por estas proteínas que van a inhibir lo que es la apoptosis. Siguiente por favor. Aquí ya tenemos lo que es la invasión y metástasis,
en el que a partir del tumor primario pues las células van a comenzar lo que es su invasión, van a continuar con la intravasación en vasos sanguíneos y también pueden ser en vasos linfáticos, y bueno, a través de esta vía pues la salida de las células que van a estar de estos vasos y la entrada al parénquima de los tejidos distantes, y ya concluyendo pues con una formación de unos pequeños nódulos de células cancerosas que también se conocen como micrometástasis, y que van a crecer a desarrollar tumores macroscópicos como una colonización que clínicamente pues va a ser detectable. Siguiente. Bueno, luego de esta colonización metastásica, pues hay una acumulación de células que alcanzan el punto medio del esófago. Ellas entran en estado proliferativo de dos formas, la no proliferativa y la muerte por apoptosis. Hay como un cambio en los extremos de los cromosomas, denominados telómeros, se acortan progresivamente, lo que va a generar como una proliferación celular excesiva, generándose que sobrepase el límite de la división celular, o sea, se dividen en excesivamente, y a este proceso se llama células tumorales en un proceso denominado inmortalización, porque se reproducen de forma excesiva. Siguiente. Después de esta producción excesiva, pues ellas se van infiltrando en la pared esofágica media, y lo que pasa es que el esófago va a tener como un cambio. Estas células, al cambiar todo su genoma y su estado de proliferación, pues hay un estado de inflamación, lo que generan úlceras esofágicas. Esas úlceras esofágicas se van a infiltrar de células cancerosas, y luego de su infiltración en el tejido, favorece el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de células precursoras endoteliales, aumentando el crecimiento tumoral, generando hipoxia local mediante citoquinas, lo que genera pues una inflamación excesiva, úlceras, y luego de ese barrido que hay como por el medio de la mucosa, esta infiltración pues va ascendiendo a lo que sería principalmente el estómago, infiltrándose también ahí en ese tejido. Resumen diagnóstico: diagnóstico sindromático, síndrome anímico de tipo no especificado, síndrome constitucional; diagnóstico etiológico, neoplasia; diagnóstico topográfico anatómico, píloro; diagnóstico histológico no especificado; y como diagnósticos específicos, infiltración neoplásica maligna de antro-PB, adenocarcinoma avanzado, Barman, E5 con compromiso del píloro, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Bueno, dentro de los tratamientos que recibió la paciente, inicialmente pues están todos los medicamentos que corresponden a su patología, la hospitalización que tuvo, junto con el suministro de algunos antibióticos e inhaladores. Además de ello, pues la colisectomía que se le realizó a los 58 años, y lo que recibe actualmente, que es pues el tratamiento de la quimioterapia, el omeprazol como inhibidor de bomba de protones, pues para cuidar su estómago, por decirlo así, la loperamida, que es óptima para la diarrea, la quipevine, que es la quimio que utiliza actualmente, el ondansetron, que es para la emesis, la pregabalina, que es un analgésico y que al mismo tiempo le produce un poco más de sueño, y el fumarato ferroso más la cianocobalina y ácido fólico, que le sirve como suplemento de hierro, y finalmente el Rinamed, que es suplemento vitamínico. En la identificación de diversos factores encontramos varias preguntas, como cómo afecta la enfermedad, la dolencia y la dolencia del curso de la enfermedad. Pensamos que el cáncer se representa como una enfermedad silenciosa en una etapa aguda, y sin embargo, en la mayoría de los casos, en las etapas crónicas, representa un dolor 10 de 10 en la escala análoga del dolor. Esta paciente refiere no haber sentido dolor referente a la enfermedad pre y post tratamiento quirúrgico. También contamos con cómo afecta la enfermedad y la dolencia al paciente y a sus entornos próximos. Desde el punto de vista orgánico o familiar, se evidencia que hay una preocupación familiar por los efectos del tratamiento en la paciente, tales como pérdida de peso, escamación de la piel, pérdida del color natural de la zona de depresión, entre otros síntomas. Sin embargo, la paciente refiere entender que son reacciones normales de la quimioterapia oral que está recibiendo. Cómo está afectando los entornos próximos el curso de la enfermedad y la dolencia.
Se puede evidenciar que no existe afectación de sus entornos próximos, ya que se puede observar una unión colectiva de sus entornos, mostrando pues una red de apoyo sólida y estable durante y después del diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo afecta a los entornos lejanos el curso de la enfermedad y la dolencia? Se evidencia que los entornos lejanos no afectaron el curso de la enfermedad y la dolencia porque su estructura de apoyo familiar y médico fue eficiente desde el diagnóstico de la enfermedad, haciendo que el curso de esta enfermedad fuera detenido a tiempo, permitiendo una recuperación plena. ¿Cómo afecta la enfermedad y la dolencia en los entornos lejanos, o sea, la parte social? En esta depende mucho, pues, como tal de cada persona, y también mucho de la enfermedad, las cuales no limiten como tal la interacción de la persona. En este caso, la interacción de la persona no se ve disminuida al tener hipertensión arterial, diabetes, CA. Son condiciones que cambian más que todo nuestros cuidados y dieta, más no como tal limitan la interacción con las demás personas. ¿Cómo afecta la enfermedad y la dolencia al médico y el sistema de salud? El médico como tal nunca se ve afectado por las enfermedades que pueda presentar un paciente. Por otro lado, viéndolo como tal más de un tipo económico, de la parte económica, tiene que ver mucho porque pues hay enfermedades que son crónicas y más que todos los adultos mayores poseen estas, y esto como tal amplía, ellos necesitan un número más amplio de consultas, sobre todo con especialistas, mucho más medicamentos, mucho más exámenes especializados, y esto como tal genera un gasto más grande a lo que es el sistema de salud. ¿Cómo afecta el médico y el sistema de salud al curso de la enfermedad y la dolencia? Las limitantes como tal y el retraso de las citas médicas por parte del sistema de salud dificulta que los pacientes puedan tener un tratamiento adecuado y que se note una mejoría de sus signos y síntomas en un tiempo mucho más corto. Bueno, en el plan integral de manejo tenemos que primero hablar con la paciente para determinar en qué etapa el duelo de la enfermedad está. Una vez lo conozcamos, pues vamos a entender y vamos a saber manejar con ella un método de conciliación, ¿sí? Con el fin pues, de mejorar la calidad de vida. Le vamos a explicar tanto a ella como a la familia pues, los beneficios del plan sagrado, y también vamos a informarles sobre los riesgos y consecuencias de no ser adherente al tratamiento, ¿sí? El decaimiento de su salud, muy importante. También vamos a incluir a la paciente en grupos de apoyo para el acompañamiento psicológico, pues a través de instituciones instaladas pues, por el sistema de salud. Gracias, hasta luego.